El acto va a consistir, hemos invitado a 4 personas de distinta también tendencia, pero todos de izquierdas. Hay un compañero que no ha venido todavía, no ha llegado, es un representante de Podemos, o un miembro de Podemos, más bien, no representante, miembro de Podemos, Enrique Martínez, que supongo que cuando llegue lo veréis sentado en aquella silla de allá, la que estaba así. Nuria Ortiz, que es la portavoz de Recortes Cero, que ya explicará, ¿no? Nuria Suárez, perdón. Nuria Suárez, Recortes Cero. Félix Ovejero, conocido en el ambiente no nacionalista y de izquierdas también, profesor universitario, escritor, articulista, en prensa, un intelectual de los que quedan pocos. Y aquí a mi lado, Antonio Ordóñez, es abogado y es portavoz del Partido Socialista del Trabajo. ¿Así? Bien, hablarán después de mí. Yo simplemente voy a hacer una pequeña presentación, introducción. Yo solo quería situaros del porqué de estos actos. El porqué de estos actos. Hasta ahora, tanto en Cataluña como en el resto de España, ha habido una situación, en cierto modo, de abandono de la izquierda de unas ideas típicas de izquierda o clásicas de izquierda, que básicamente son el internacionalismo, la solidaridad entre obreros o ciudadanos, independientemente de dónde se viva, y eso, en esta asociación pensamos que la izquierda, en Cataluña especialmente, pero en el resto de España también, ha sido abandonado a propuestas muy utilitarias y muy de defensa de puestos personales o de poder, pero no han defendido las ideas de izquierdas, a pesar de que muchos partidos se llamen de izquierdas. En España, si nos damos cuenta, en toda España hay más de 5 millones de parados. La situación es muy grave, y nosotros creemos que eso hay que afrontarlo desde una perspectiva radical, tratar de solucionarlo desde posturas que sean solidarias con todo el mundo y que beneficien fundamentalmente a los más desfavorecidos. Por otra parte, en España se está dando, en toda España, en Cataluña también, una corrupción generalizada. Se ha dado una corrupción de saqueo de las arcas y de los recursos económicos que teníamos, y eso ha provocado el mayor desencanto y mayor desprestigio de la política en la ciudadanía española y catalana de los últimos años. Vamos, de los últimos años no, de lo que yo recuerdo de mi vida, por ejemplo, y en la democracia, por supuesto. ¿Qué ocurre en Cataluña a diferencia del resto de España? En Cataluña, la solución a los problemas o a la crisis de valores económica, de saqueo de lo público, en Cataluña lo que ha ocurrido es lo mismo, el mismo problema, pero la solución que se quiere dar en Cataluña a ese problema, resulta que la solución que se quiere dar es una solución particular. Existe el soberanismo que llaman, es la solución particular de una burguesía catalana que arrastra a los partidos de izquierdas y probablemente también a la misma clase trabajadora o una parte de la clase trabajadora que piensa que la solución es separarse de España para que ellos con mejores recursos puedan vivir mejor. Es una solución teóricamente de izquierdas, a pesar de que yo considero que no lo es. En todo caso, más tarde en el coloquio podemos debatir. Bueno, esa es la situación actual, y ante esa situación nosotros lo que pretendemos es dar una respuesta básicamente que favorezca a la ciudadanía, a la clase trabajadora, en todas partes por igual, independientemente si has nacido o vives en Cornellá o vives en Cartagena o se vive en... Básicamente esa es la idea básica. Y también, por último, yo quería incidir en la idea
que a mi modo de ver y a nuestro modo de ver es el mayor engaño que están consiguiendo introducir los independentistas en la gente de la ciudadanía, que es el famoso derecho a decidir. El derecho a decidir, que parece muy democrático y parece muy bonito, parece que todo el mundo pueda tener derecho a decidir. En realidad el derecho a decidir, que mucha gente acepta como bueno, es una forma de decir que nosotros nos constituimos en una parte de los que decidimos sobre nuestro territorio y allá se las apañen el resto de trabajadores que no estén en nuestro territorio, dentro de nuestras fronteras. Es una manera, a mi modo de ver, egoísta de tratar de solucionar un problema que es general entre unos pocos que, en cierto modo, viven mejor porque tienen mejores recursos económicos. Bien, he presentado más o menos lo que la asociación pretende y ahora sí que voy a dar paso al resto del acto, porque yo soy el mero presentador. Para que todos lo sepáis, el acto está previsto que hablen los 4 ponentes, aproximadamente un cuarto de hora cada uno, de manera que al final también habrá un coloquio en el que podéis participar, hacer preguntas, debate, etc. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Yo ya he acabado. Y ahora va a tomar la palabra Antonio Ordóñez, presidente del Partido Socialista del Trabajo. Bueno, muchas gracias a Alternativa Ciudadana Progresista por la invitación. Agradezco mucho ver tantas personas interesadas en este acto y vengo en representación de una nueva formación política que nace el 8 de marzo, que es el Partido Socialista del Trabajo Internacionalista. Este es un partido que es una opción honesta, una opción clara de izquierdas. Nosotros somos un partido de clase. Consideramos que existe y permanece la lucha de clases y en ello estamos. Entendemos también que la soberanía es popular y que no puede estar infiltrada ni por arriba por el imperialismo ni desde dentro por secesionismos de élites que aprovechan las oportunidades de debilidad de los estados para hacerse fuertes. Somos un partido internacionalista, consideramos que cualquier miembro del movimiento obrero que lo consideramos único, pues es igual, cualquier miembro, da igual que sea español, colombiano, francés, ruso o ucraniano. Por eso, cuando nosotros vemos imágenes como las que están sucediendo en Ucrania, lo sentimos como algo propio. En este sentido, yo os recomiendo un vídeo de la televisión alemana que corre por ahí, en el que se denuncia la tergiversación que se hace de los datos y de las informaciones que nos vienen de ese país. Por otra parte, también somos un partido iberista e iberoamericanista, porque pensamos que la construcción del movimiento obrero se hace de entrada con los más próximos culturalmente a nosotros. Por eso nosotros estamos por una unidad ibérica y en su momento por una unidad del movimiento obrero con Iberoamérica. Mi amigo Mengíber ha hecho ya el diagnóstico. Yo el diagnóstico no voy a entrar, considero que el diagnóstico ya es sobradamente conocido. Me referiré a otro vídeo, hay un vídeo de Amazon que corre por ahí que es Esclavos de Amazon, en el que se recoge el ejemplo de los trabajadores de esta multinacional norteamericana dedicada al comercio electrónico con sedes en distintos países del mundo. Es penoso ver las condiciones en las que trabajan los trabajadores de esta multinacional, teniendo en cuenta que su presidente, Jeff Bezos, es el número 16 de la lista Forbes de personas más ricas del mundo. Las condiciones de hacinamiento, de precariedad, de no sindicación, de tantas cosas. Podemos ver, por ejemplo, en este vídeo en el que la protagonista, pese a que el vídeo es alemán, vemos que la protagonista es una española que una semana antes tiene un contrato precario, y una semana antes de las vacaciones de Navidad, el día 22 concretamente,
ella no, entra a su trabajo y no sabe si va a continuar con su trabajo, si le va a ser renovado el contrato o, por el contrario, va a ser despedida. Efectivamente, es despedida, nada, en medio de la nada, en una zona industrial de Alemania, pues tiene que cogerse las maletas y volverse para España con lo opuesto. No tiene indemnización, no sabes cuándo podrá volver a este puesto de trabajo, etc. Yo creo que el diagnóstico está bastante claro. Este es un ejemplo. Manuel Morero, politólogo y miembro del Consejo Federal de Izquierda Unida, lo ha resumido muy bien. En la Unión Europea se da una alianza entre el Estado alemán y las burguesías del sur de Europa para tres cosas: liquidar los derechos sociales, constitucionalizar el neoliberalismo, como ha sucedido con la modificación que se hizo de la Constitución española, y propiciar la sobreexplotación de los trabajadores. Es pacífico entre la inmensa mayoría de los economistas de toda la izquierda que ha llegado el momento de salir del euro y recuperar la soberanía. Es la única salida para que los trabajadores recuperemos poder, para el empoderamiento de las clases trabajadoras. Este diagnóstico, resumen, que sirve para Europa y para España, lo podemos trasladar también a Cataluña. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucede en Cataluña? Como punto principal y de entrada tenemos que hay dos partidos en Cataluña, pero como previa, en el Estado, que son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que mantienen el sistema neoliberal bipartidista, que en sí mismo genera corrupción. Estos dos partidos se han sostenido durante los años que llevamos de democracia en los partidos conservadores liberales de Cataluña y del País Vasco, Convergencia y Unió y el Partido Nacionalista Vasco, con intereses cruzados. En el momento que mandaba uno, se daba más apoyo a las reivindicaciones nacionalistas en el País Vasco; cuando mandaba otro y necesitaba de la ayuda de Convergencia y Unió, a las reivindicaciones nacionalistas de Cataluña. Esto también me parece que es parte del diagnóstico que está claro y que todos conocemos. Como abogado y como funcionario de una administración, no sabéis, es un tema que conozco mucho, no sabéis las presiones que recibimos de todo tipo para que la disidencia, la oposición a este estado de cosas, quede en silencio. Todos tenéis ahora reciente las presiones que han recibido operadores jurídicos como pueden ser la Fiscalía para que en Cataluña no hubiera una querella contra Artur Mas, la vicepresidenta que engañó en su currículum, y la consellera de Educación, que mantiene contra viento y marea un bilingüismo que todos los estudios pedagógicos critican. Pero eso no sería posible, este estado de cosas no sería posible también sin un tacticismo de determinadas formaciones políticas. Ejemplos de ello, por ejemplo, son, para la redundancia, el apoyo que el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español dan al Estatuto de Autonomía de Cataluña, que va al Tribunal Constitucional. Sus líderes permanentemente, por activa y por pasiva, mantienen que ese estatuto es constitucional. Para un operador político imparcial y con distancia, evidentemente ese estatuto era inconstitucional. Y así efectivamente fue declarado con posterioridad. Me gustaría que aquellas personas que habían dicho insistentemente que aquello era constitucional hubieran dado la cara después y hubieran dado explicaciones. No las dieron, sino que mantuvieron una vez ya el Tribunal Constitucional, que es el competente para decir eso, mantuvieron que seguía siendo constitucional. Así nos gusta decirlo. Esto, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista de Cataluña. Pero es que el Partido Popular ha hecho lo mismo en otras ocasiones.
El ejemplo más claro, que yo recuerdo y más sangrante para mí personalmente, es la impugnación que se hizo del reglamento de uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Barcelona. Esta se dictó sentencia estimatoria en parte, siguiendo las tesis básicas y fundamentales del nacionalismo. El ponente de esa sentencia era un magistrado cercano al establishment, digamos, público, apoyado tanto por el Partido Socialista como por Convergencia y Unió. ¿Por qué esa sentencia no se recurrió en casación al Tribunal Supremo? Tacticismo político, una vez más. Y otro ejemplo de tacticismo político que tampoco entiendo es el del 9N. Salvo una honrosa excepción, los partidos con representación parlamentaria no recurrieron ante los tribunales el 9N. La farsa, el fraude de ley que suponía la consulta del 9N última. ¿Por qué no se hizo? Tacticismo político. Últimamente ha salido una sentencia del Tribunal Supremo que también ya empieza a estar infectado en el sentido de desestimar una reclamación de una asociación amiga. Puesto en contacto con él, con uno de los representantes máximos de él, me contesta lo siguiente: amigo Antonio, teníamos puestas nuestras esperanzas en la ecuanimidad y objetividad del Tribunal Supremo. Pero como indicamos en la nota, el ambiente político y la miasma nacionalista lo contamina todo. Y como está quedando demostrado, los tribunales y judicatura no están sabiendo estar a la altura de las graves circunstancias que atraviesa el país y prefieren optar por eludir sus responsabilidades. Manifiesto esto porque quiero que sepáis que los tribunales hoy por hoy, de momento nos queda ahí el Tribunal Constitucional, que en el mejor de los casos vamos a tener su sentencia en un recurso de amparo desde el inicio de todo un procedimiento en 10 años, pensemos que no está infectado, pero ya el Tribunal Supremo ya también empieza a estar infectado. Ya llegados a este punto, yo quiero ir un poco más allá y quiero hacer una reflexión en voz alta. Como si se tratase de muñecas rusas, vamos a empezar por la primera muñeca rusa. No voy a dar nombres, pero se deducirá de los datos, se voy a dar, porque son biografías o fechas que delimitan a un personaje. La primera muñeca rusa, 1931-1939, Segunda República Española. Ebullición de las izquierdas en España, muy especialmente en Cataluña, que solo la guerra civil trunca. Los anarquistas y las mujeres como grandes perdedores de la contienda. Después, a lo largo del franquismo, lo serán el resto de fuerzas de la izquierda y en menor medida. El principal líder de la derecha conservadora catalana patrocinó, subvencionó, pagó parte de la sublevación. 1959, junto a su padre, un especulador en divisas enriquecido en oscuras circunstancias, un joven activista nacionalista contrario a la dictadura, pero también contrario a aquella ebullición de las izquierdas, funda una banda. 1960, el mismo activista nacionalista, tras lanzar unas octivillas contra el dictador en un acto público, es detenido. 1963, al salir de la cárcel comienza una nueva línea de actividad política con el eslogan "Construyendo el país", con la que pretendía aumentar el nivel de conciencia nacional de los catalanes y crear instituciones tanto culturales como financieras suficientes para el desarrollo de Cataluña. 1974, funda un partido político nacionalista de tendencia liberal. Se autocualifica de catalanista. Con el tiempo hemos sabido, en aquel momento no lo sabíamos, qué quiere decir que alguien se autodefina como catalanista. 1980-2003, como consecuencia de otros factores de la división de las izquierdas, el dictador gobernará ininterrumpidamente la comunidad autónoma catalana, del 1980 al 2003. Después habrá un periodo breve, del 2003 al 2010, de tripartito de izquierda catalanista, una vez más lo de catalanista, y 2010 hasta ahora nuevo gobierno del Delfín del primero. Supongo que ya todos sabéis a quién me estoy refiriendo con la primera muñeca rusa. La segunda muñeca rusa va encima de esta, pero que tiene su origen en la primera,
surge o tiene su origen en 1983. Al inicio del primer mandato del anterior nace TV3, del anterior que estábamos hablando antes. Nace TV3, lo que muestra la importancia que a los medios de comunicación daba aquel político nacionalista. Entre el personal de los inicios de aquel canal autonómico se encontraba un joven redactor de deportes, que trabajó en el canal autonómico de 1984 a 2001. También se autocualifica de catalanista. En 1997, aún trabajando en TV3, el anterior crea un grupo de comunicación que se nutre muy principalmente de trabajadores y directivos que habían trabajado en TV3. Todos se autodenominan catalanistas, que mantienen excelentes relaciones tanto con aquel político inicial, a un presidente de la Generalitat, así como con el que será el presidente del Gobierno Socialista de 2004 a 2011. Se da la curiosidad de que uno de los socios del que estoy hablando ahora es cónyuge de la que fue ministra de Defensa del presidente que he citado. No, Antonio, ¿qué se nos hace? ¿Qué tiene que hablar? Abrevia que no. Abrevio, 5 minutos, ¿eh? Más 5 minutos. Bueno, 2 minutos. 2 minutos. Vale. Bueno. Si no, no hablamos de nada. Vale. Este personaje que se hará a través del Partido Socialista con una licencia en abierto de televisión, hará un diario progresista, fundará un diario progresista, llegará un momento en que echará a gran parte de los trabajadores de este diario progresista y finalmente en el 2011, el 15 de mayo, hay una manifestación de la que surge el movimiento de los indignados o 15 años. La indignación toma la calle y se habla de la Spanish Revolution. Aquí quería llegar. Es en este momento, cuando la gente está en la calle, en la que desde un grupo mediático, con el apoyo de los que se consideran catalanistas, con el acuerdo de miembros destacados del Partido Socialista y de Convergencia Democrática de Cataluña, en la que se da impulso a otra fuerza que intente sacar a esta gente de la calle, limite la lucha de clases que se estaba produciendo y además se potencia, se patrocina un neologismo que es el dret a decidir. Lo voy a dejar aquí porque veo que si no, no acabé. Vamos a tratar de escucharlos a todos, ¿no? Nuria. Nuria es representante de Recortes Cero. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Pues buenas tardes o buenas noches, bona tarda y bona nit a tothom. Bueno, yo soy Nuria Suárez, soy portavoz de Recortes Cero y a ver, principalmente en estos 15 minutos, que son muchos minutos, que nos da aquí Alternativa Ciudadana Progresista, yo voy a intentar explicar tres cosas. Primero voy a hacer una presentación breve para explicar un poco quiénes somos y luego quiero explicar dos cuestiones que creo que son fundamentales para dar una alternativa para Cataluña y para España. Entonces, bueno, primero a modo de presentación, yo represento pues a Recortes Cero. Nosotros que empezamos como agrupación electoral, las elecciones europeas nacimos en el mes de marzo de este año. Ahora hace 9 días que nos hemos constituido como movimiento social y político en una asamblea general que hemos hecho en Madrid, de la que estamos bastante contentos porque acudieron pues 363 representantes de todas las comunidades autónomas de toda España y también estamos bastante contentos porque, bueno, por la cantidad y pluralidad de organizaciones que acudieron a esa asamblea general, acudieron 43 organizaciones,
algunas de ellas organizaciones que apoyan Recortes Cero, como Los Verdes, como Asociación Democracia Real Ya, como Unificación Comunista de España, otras invitadas muy diferentes, muy plurales, como Oxfam, como Convocatoria Cívica, como el Comité de Empresa de AENA. También agradecemos especialmente a Alternativa Ciudadana Progresista que estuviera en esa Asamblea General. Y hemos empezado una andadura como movimiento social y político, principalmente por varias razones, sobre todo por dos. Una, porque pensamos que es muy importante en estos momentos promover el movimiento social, que es importantísimo. En la actualidad, todo el centro político está puesto ahora mismo en las elecciones, en la batalla electoral. El movimiento social ha desaparecido prácticamente de todos los medios de comunicación, incluso hay datos de que hay menos luchas en la calle, menos movilizaciones. Nosotros pensamos que eso es un error que ya vivimos en la transición democrática, que llegue un momento que nos digan no, ustedes ya tienen un canal para canalizar su indignación en las elecciones y abandonemos la calle. Pensamos que eso desde luego no puede ser un buen camino. Y eso es uno de los motivos por los que hemos cogido el camino de ser un movimiento social. Estos años que han sido años de dificultades, pero que a la vez hemos aprendido bastante de qué es el bipartidismo, de qué es la troika, etcétera. Todo eso ha sido posible porque ha habido un movimiento social y ha habido movilizaciones en la calle, igual que solo será posible que en Cataluña se abra otra idea de lo que puede ser la izquierda si hay movimientos sociales como Alternativa Ciudadana Progresista que hagan ese tipo de trabajo. O sea, solo es posible abrir otros caminos, abrir otra conciencia, si es sobre la base de un movimiento social, ciudadano y de no abandonar la calle. Y eso no implica, desde luego, para nada despreciar lo que es las formas de dar una batalla electoral, que también son importantísimas. Ese ha sido uno de los motivos de por qué nos hemos constituido como movimiento social. Otro motivo también ha sido que consideramos que en estos momentos el reto al que nos enfrentamos en este país, estos momentos de dificultades y a los que nos enfrentamos son bastante fuertes, y eso implica unir al máximo de fuerzas, intentar unir al máximo de organizaciones sociales, políticas, de todo tipo, intelectuales, profesionales, gente, y que pretendemos crear un ámbito, el Recortes Cero, donde el conjunto de esas organizaciones, sin perder su identidad, su perfil, su singularidad, puedan aportar, puedan contribuir sobre la base de un programa común. Cada uno pueda aportar sin manteniendo, ya digo, su organización, su línea y su identidad. Ese es el camino que hemos cogido. No me voy a extender más por aquí porque lo decía simplemente a modo de presentación para que nos conocierais un poco como movimiento social y político. Y ahora voy sobre todo a lo que os quería plantear, a las dos cosas que os quería plantear. La primera es que yo considero que para dar una alternativa en Cataluña y para dar una alternativa en España es fundamental coger como centro la lucha contra los recortes y que de eso nada nos despiste. Es fundamental que los árboles no nos impidan ver el bosque. Y para explicarlo voy a retroceder durante un momento, solo un poco, y enseguida vuelvo al presente. Ahora estamos en 2014. El primer decreto de recortes en España fue en mayo del 2010. Lo hizo Zapatero el 12 de mayo del 2010. El primer decreto de recortes fue aquel que congeló las pensiones. Fue el decreto de recortes que hizo la primera rebaja a los funcionarios de un 5%, aparte de otras 7 medidas. Y es muy importante tener en cuenta en qué momento y cómo se hizo ese decreto. Ese decreto se hizo al día siguiente de que Obama hiciera una llamada a la Moncloa, el día anterior, a horas creo que intempestivas. Obama llamó e instó a Zapatero a que había que tomar medidas, empezar a tomar medidas urgentes. Eso es cuándo, pero también es importante saber cómo, o un dato importante de cómo, que es el hecho de que esa llamada la Casa Blanca la hiciera pública. De hecho, en El País del 16 de mayo podemos ver una nota que dice:
un artículo de Joaquín de Estefanía que dice: nos sorprende que la Casa Blanca ha hecho pública esta llamada. Claro, ¿qué objetivo tiene hacer pública esta llamada? Pues es un motivo de degradación, humillación y obligación, pero particularmente de degradación al gobierno. Ese fue el inicio de los recortes. 3 años después, pues se han puesto en marcha 3 mecanismos de extorsión que los conocemos todos, ¿no? Los recortes en los salarios y en las pensiones, la subida de impuestos y los recortes sociales. Y el 90% de la población se ha empobrecido. Aproximadamente los datos dicen que de media cada uno de nosotros se nos han sustraído en estos 3-4 años 4.000 euros que han pasado de nuestros bolsillos a otros bolsillos, dominantemente los bolsillos de banqueros españoles y extranjeros. Eso es lo que ha pasado en estos 3 años. Durante un periodo, que en parte el compañero estaba recordando, hemos avanzado, se avanzó bastante en saber cuál era el diagnóstico de la situación. En todo el periodo del 15M, de las mareas, huelgas generales, manifestaciones, salían pancartas, supongo que nos acordamos, las famosas pancartas de tu botín, mi crisis, haciendo referencia a botín, pancartas contra la troika, incluso el Fondo Monetario, incluso aprendimos algo de lo que eran las agencias de calificación norteamericanas y la prima de riesgo, y todo ese nivel de conocimiento avanzó bastante durante 2 años. Sin embargo, en el último periodo, en estos últimos meses, lo único que nos aparece en los medios de comunicación es la corrupción, los chorizos, los mangantes, en una variada gama que va desde personajes como pueden ser la Pantoja a otros más importantes como Enrique Granados o no hablemos de Bárcenas, etc. Pero yo lo que planteo es que en definitiva estos personajes que nos ofrecen como cabezas de turco de la indignación no son más que los empleados, los criados. Y detrás de esos personajes, los que nos están dejando oculto es realmente quien impone los recortes. En definitiva, la corrupción no es más que el pequeño hurto para ocultar el gran saqueo. A mí hay una cosa que especialmente me indigna, que es el caso de Bankia. Pero me indigna una cosa muchísimo, y es que conocemos todo el caso de las tarjetas Black. Vamos, lo conocemos seguro todos, ¿no? Y eso ha salido muchísimo en los periódicos, y todos los que han tenido tarjetas Black. Sin embargo, hay una cosa que los periódicos no salen, y es un robo muchísimo mayor que el de las tarjetas Black, que es el robo de las cajas rescatadas. En España, la suma, ahora voy a decir una serie de números, sé que es un poco pesado, voy a ser rápida, pero creo que es importante dominarlos. La suma del dinero de las cajas rescatadas en España suma 600.000 millones de euros. El de las cajas rescatadas. Prácticamente eso es el 60% del PIB español. Es una barbaridad, es ingente. Esas cajas han sido rescatadas con 62.000 millones de dinero público. Es decir, todos los que estamos aquí hemos puesto 1.300 euros para rescatar esas cajas. Ahora mismo la mitad de ellas ya han sido vendidas. Falta la joya de la corona, que es el dato más interesante. ¿Cuál va a ser el mayor delito? El mayor delito es vender Bankia. El mayor delito no son las tarjetas Black, que por supuesto que es un delito indignante. Y perdonadme que me ponga un poco así, pero es un tema que considero que hay muchas horas de trabajo y de vida de toda la gente detrás de esto. El mayor delito va a ser vender Bankia. El mayor delito es el que se ha hecho ya con Caixa de Cataluña. Caixa de Cataluña, esta de aquí, ha sido rescatada con 6.000 y pico millones de dinero público y ha sido vendida al BBVA por 600 millones de dinero público. Eso significa, eso es el gran hurto, y eso es lo que queda oculto detrás de la ceremonia esta de la corrupción, y eso es lo que creo que es importante no perder de vista.
en Cataluña, en parte, hay un punto de conexión con esta operación. ¿Cómo voy con el tiempo? Bien. Vale. Hay un punto de conexión con esta operación, que es cómo el órdago de Artur Mas ha actuado también como un punto de cambiar el centro de los problemas y de dividir a la gente. Yo recuerdo perfectamente que en junio del 2012, por la Vía Layetana, bajó la manifestación más unitaria contra los recortes que ha habido en Cataluña. Una manifestación donde estaba desde el sindicato unitario de la policía hasta la CGT, todos contra los recortes. Por esa misma calle, 3 o 4 meses después, en septiembre, bajó la diada que levantó la bandera de la independencia. Y esa unidad se rompió. Esa manifestación, si la hubiéramos enfocado desde arriba, la podríamos haber visto cortada por un cuchillo. Entonces, yo creo que es fundamental entender que el órdago de Artur Mas ha ocupado un papel de cambiar el centro de los problemas de la gente y de dividir al pueblo, y que por lo tanto es muy importante para dar una alternativa en Cataluña y en España, ligar, o sea, unir la lucha por la unidad en Cataluña y con España con la lucha contra los recortes. Y de esa forma, identificando que Artur Mas y Rajoy no son de dos bandos, son del mismo bando, son gestores de los mismos amos. Y por tanto, la necesidad de unirnos en una misma lucha contra los recortes. Y si lo hacemos así, no solo uniremos a todos los que están en contra de la independencia, sino incluso a muchos que hoy están a favor de la independencia porque lo identifican como algo progresista. Y voy a la tercera cosa que os quería plantear, para acabar, pero creo que también es importante, que es, muchas veces aquí en Cataluña se repite desde diferentes puntos que para dar una alternativa en Cataluña es fundamental plantear una alternativa en España. O sea, es fundamental que en gran parte las causas del crecimiento del independentismo, o una de ellas, es identificar España con Rajoy, con la degradación, etc., ¿no? Y que eso es uno de los aspectos que hace crecer el independentismo. Y eso en parte es cierto. El problema es, y se dice, hay que plantear un proyecto ilusionante de España. Pero claro, yo creo que es fundamental plantearse el tema de qué es un proyecto ilusionante, porque claro, no se trata de venderle cuentos a nadie ni de crear falsas ilusiones. Entonces yo creo que sí que hay un tema fundamental en qué proyecto para España, qué alternativa, y yo os planteo dos claves, dos cuestiones que creo que son fundamentales para esa alternativa. Una es dos claves de diagnóstico y de alternativa. Una es, primero, el problema que hay en España es que es necesaria, frente a los recortes, una política de redistribución de la riqueza. Es mentira que no haya dinero, es mentira que no haya recursos. Estamos en el momento de la historia de España donde tenemos más recursos. Jamás este país había tenido tantos recursos, somos el 14 país en PIB mundial. Y no solo tenemos recursos económicos, sino tecnológicos, científicos, humanos, profesionales. Jamás este país había tenido tantos recursos. Entonces, el problema no es que no hayan recursos, el problema es que es necesaria una política de redistribución de la riqueza. Nosotros planteamos, no lo voy a explicar ahora mismo porque comería mucho tiempo, si luego en el debate surge, que hay 4 fuentes principales de redistribución de la riqueza en España. Una es precisamente hacer una banca pública con las cajas rescatadas para reindustrializar el país. Esa sería una. No me voy a extender más por el tiempo, si luego hay tiempo sería muy interesante entrar en eso. Y eso es un punto fundamental, el problema de la redistribución de la riqueza, y no caer en la trampa de los repartos. Muchas veces se confunde redistribución de la riqueza con reparto del empleo, con que el centro de una política de izquierda deben ser los subsidios. No, y desde luego que defiendo que haya los subsidios que sean necesarios, pero eso no puede ser el centro, porque plantear que el centro de la política de una alternativa sea el reparto del empleo o la política de subsidios es aceptar que no hay otra alternativa, es aceptar que hay miseria y que lo único que podemos hacer es repartírnosla y ver un poquito cómo, digamos, la población come. Y eso no es cierto.
hay recursos y es posible una alternativa de país de reindustrialización, reconstrucción del modelo productivo y de crear empleo y de elevar el nivel de vida general de la población. Eso es factible. Y para ello, esa sería la primera clave, el problema de una política de redistribución de la riqueza. Y la segunda, que creo que es fundamental, es una política que defienda claramente la soberanía nacional frente a las imposiciones de las grandes potencias. Esa es la segunda clave, porque no será posible redistribuir la riqueza si no hay una alternativa que tenga claro la defensa de una política autónoma, de una política soberana y que no acepte las imposiciones del Fondo Monetario, de Bruselas, de Berlín. Sin eso no es factible. En las últimas décadas hemos vivido en el mundo como un conjunto de países que no eran nada, que vivían en la pobreza, que vivían en la crisis, que no tenían ningún papel internacional. Por ejemplo, Ecuador. Ecuador era un país que hace 20 años pintaba algo en el mundo. No pintaba nada. No es que era pobre, es que no pintaba nada. Brasil, bueno, Brasil pintaría algo más, porque claro, es un gran país, pero es un país completamente empobrecido, en crisis permanente, en bancarrota permanente, y sin embargo esos países han pasado de esa situación a una situación de crecimiento económico, a una situación de creación de empleo y a una situación de países que cuentan completamente en la escena internacional. Y eso es posible, se acaba, ¿no? Y eso es posible porque precisamente han tenido gobiernos que defienden su soberanía. Nosotros tenemos una gran economía, pero tenemos una economía hipotecada y secuestrada. Somos el 7º país en producción de coches en el mundo y sin embargo nuestra balanza comercial es negativa. ¿Cómo es posible? Porque producimos gama baja y la gama alta se la tenemos que comprar a otros países. Diría mucho más, pero se acaba el tiempo y voy a acabar. Esa es la segunda cuestión clave para poder dar una alternativa al país, un proyecto autónomo de la degradación a la que nos imponen las grandes potencias. Pues hasta aquí. Bueno, ahora os va a hablar un militante muy activo de Podemos y además que ha presentado incluso candidatura a la Secretaría General de Podemos recientemente. No ha ganado, evidentemente, porque Pablo Iglesias es mucho Pablo Iglesias, muy conocido. Bueno, Enric Martínez también es mucho Enric Martínez. Es un militante muy activo de Podemos, profesor universitario en paro, profesor de sociología, y aquí lo tenéis. 15 minutos, como mucho 20. Comparen el currículum suyo y el de Pablo Iglesias. Bueno, muchas gracias, ante todo, a la Liga Ciudadana Progresista, por la invitación y a todas las asistentes, a todos los asistentes. En efecto, profesor de Ciencias Políticas y Sociología y activista muy activo de Podemos y coimpulsor de una candidatura a la Secretaría General, pero sobre todo al Consejo Ciudadano, que de eso se trataba en esencia, y a la Comisión de Garantías. Quedamos con medalla de bronce en la Secretaría General, muy por delante de los demás candidatos, es así, pero claro, a una distancia estratosférica de Pablo Iglesias, por supuesto, como no podía hacer de otra manera, y así lo preveíamos. De hecho, preveíamos algo incluso peor. Los que sabíamos que íbamos a hacer esa operación, que eran muy poquitos. En el Consejo consideramos que somos los ganadores de Cataluña, haciendo unos cálculos necesarios de corrección del efecto lista, la corrección del efecto lista. Y en cuanto a la Comisión de Garantías, pues Antonio Francisco Ordóñez, aquí presente, pues quedó el primero de Cataluña, absolutamente, ¿no? También haciendo las correcciones necesarias, ¿no? Pero vamos con casi 2.200 votos, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, voy a hablaros, hoy no voy a hablaros de la postura que tenemos en Podemos, eso ya lo hago en mítines políticos. Hoy he venido, bueno, como está aquí Félix Ovejero, pues he venido con una ponencia que trata de ser breve, que tiene, bueno, pues un cierto nivel de abstracción, digamos que es algo más académica, sin querer ser excesivamente académica, sí es algo más académica. Bien, la primera, bueno, entonces lo que voy a tratar de centrar
es el título de la conferencia, ¿no? Unidos desde la izquierda. Bueno, pues ¿qué es eso de la izquierda, ¿no? En primer lugar, ¿de qué principios filosóficos morales hablamos? Y seguramente, no sé si, no tengo ni idea de qué va a hablar Félix después, supongo que no le voy a pisar mucho porque es muy difícil pisar a Félix, ni siquiera el dedo meñique del pie derecho, del pie imposible, seguro. Pero ¿qué principios morales filosóficos son los que se defienden cuando se habla cuando alguien se identifica como de izquierda o de izquierdas en plural, ¿no? Que es más amplio y caben más cosas, ¿no? ¿Y quién es el sujeto de los derechos? Veréis, yo creo que la inmensa mayoría de los aquí presentes, ¿no? Salvo alguno que haya venido de visita a contárselo luego a gente de otro sitio, pero en general los que estáis aquí creéis en la lucha por los derechos laborales, la lucha por los derechos sociales, sanitarios, el derecho a la vida, a que te atienda un médico, ¿no? Ahora mismo hay gente que se está muriendo en los hospitales de Cataluña, ¿no? Porque no la atienden a tiempo, debido a los recortes. Esa es la preocupación fundamental de la gente que nos sentimos de izquierdas, antes de que nos engañaran con otras supuestas izquierdas que no lo son, lamentablemente, ¿no? Y esto es la consecución y la defensa de estos derechos no es nada sencilla, porque hay que oponerse a terribles, inmensos, gigantescos poderes financieros, multinacionales, internacionales, que son inmensos, difíciles de imaginar, del orden de las cifras que estaba mencionando Nuria hace unos instantes, pues multiplicados incluso por 10 o más, de ese orden las cantidades, las sumas financieras que se acumulan en numerosos bancos del mundo, y luego los ejércitos, que no hemos de dejar de entender. Ahora llevamos un tiempo de paz en esta, llevamos unas décadas de relativa paz y ausencia de violencia, por lo menos violencia de masas, pero la espada de Damocles está ahí, la espada de Damocles está ahí. Existen grandes potencias militares que son los policías, los sheriff, pero en el mal sentido de la palabra policía y en el mal sentido de la palabra sheriff, para proteger a esos enormes, gigantescos intereses internacionales, ¿no? Entonces, veamos, izquierdas, ¿qué izquierdas? Bueno, pues un concepto clave cuando se habla de izquierdas es el de igualdad, ¿no? Y dos formas de entender la igualdad alternativa, las principales, las dominantes, son igualdad de resultados, que nos viene por la tradición, las tradiciones comunistas, ya sea la tradición comunista libertaria, que algo sabemos de eso en esta esquina de la piel de toro, o la marxista, por supuesto. Bueno, hay otras formas de la igualdad, sobre todo la económica y social, más limitada, pero que no deja de tener un enorme valor, sobre todo para los tiempos que corren, que es la igualdad de oportunidades, ¿no? Y no se nos escapa que el defensor clásico de esa igualdad de oportunidades es la postura socialdemócrata, ¿no? Ya sea un marxismo socialdemócrata o una socialdemocracia más liberalizada, digámoslo así, ¿no? Incluso ciertos liberalismos progresistas han defendido, ya desde el siglo XIX, han defendido la idea de igualdad de oportunidades. Y en el debate sería interminable. Prefiero quedarme con la idea esencial de, veréis, lo que es izquierda y lo que es derecha se podría reducir, hay quien lo hace así analíticamente, en una escala. Hay múltiples ejes de conflicto en la sociedad, ¿no? Que duda cabe, por ejemplo, el religioso versus laico, o entre religiones, los conflictos interétnicos, que también sabemos un rato de este asunto en esta esquina de la piel de toro, pero el clásico eje de conflicto, el que permanece, es el de izquierda-derecha, y va integrando, a él se van incorporando otros ejes de conflicto, es como si los fuera absorbiendo, ¿no? Y lo que tiene de esencial es el eje izquierda-derecha, es el de cuál es nuestra postura, cuál es nuestra actitud y cuál es nuestro comportamiento efectivo respecto a la idea de la distribución de la riqueza para reducir las desigualdades sociales, económicas y políticas. Lo que es la esencia de esa noción un tanto vaga de izquierda es
y es la idea de emancipación o emancipaciones. Emancipaciones de diversas generaciones. Hay quien habla de derechos de primera, segunda, tercera generación. Pero la pregunta que quiero lanzar, y es una pregunta desde luego retórica, es: ¿todo vale? ¿Todo vale? ¿Todo se puede meter en el cajón desastre de ser de izquierdas porque suena más bonito, suena más chupi guay, ¿no? Parece que no, parece que no. Bien, Isaiah Berlin, un pensador liberal, trajo la distinción, o al menos yo la conozco por él, entre la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa, los principios, los derechos individuales, ¿no? Que no te pueda intervenir el poder público, si queréis llamarle Estado, el Estado, en cualquier asunto tuyo privado, ¿no? Hasta con quién te tienes que casar, por ejemplo, ¿no? Si es que te quieres casar además, ¿no? Bien, ese tipo de libertades son las negativas, ¿no? Las de la esfera privada, ¿no? La esfera privada que nos viene de la tradición liberal, pero también como una ramificación de la tradición liberal va a parar a la tradición libertaria y en el sentido europeo de la palabra libertario, desde luego. Y luego tenemos la noción de libertad positiva, que tiene mucho que ver con la idea de soberanía nacional, aquellos asuntos en los que podemos decidir colectivamente entre todas y todos, ¿no? Que podemos decidir y podemos intervenir. Bien, soberanía nacional, representada primero en los parlamentos, merced a la Revolución Francesa, pero después evoluciona hacia el concepto de soberanía popular, que es más socializante, por decirlo de algún modo. Bien, entonces nos tenemos que retrotraer a la Revolución Francesa. Habrá que decir algo de la Revolución Francesa, porque sin ella difícilmente entenderíamos muchos de los derechos adquiridos y que hoy tenemos que defender, porque estamos a punto, o ya estamos perdiendo muchos de ellos, ¿no? La Revolución Francesa, con su famoso eslogan Liberté, Égalité, Fraternité, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Hoy llamaríamos a la fraternidad solidaridad, pero no solidaridad de ONG, no solidaridad en la forma caritativa de la palabra solidaridad, sino solidaridad obligatoria desde la soberanía nacional. Solidaridad fraternal obligatoria. Bien, ¿a quién se opone o a qué se opone la Revolución Francesa? Se opone sobre todo a los privilegios, y en concreto a los privilegios heredados, lo que hoy vamos a llamar algunos, convendría quizá ir afinando un poco más el concepto, casta, ¿no? Este tipo de asunto, ¿no? Las castas, ¿no? Sí, sí. Privilegios hereditarios familiares, tribales y territoriales. La Revolución Francesa no solamente tuvo que oponerse a la herencia de cargos públicos que existían en el antiguo régimen, sino también a los privilegios territoriales. De ahí nos viene el jacobinismo, ese centralismo imprescindible, revolucionario, para conseguir la igualdad entre todos los miembros de la comunidad política, y también por una cuestión de eficiencia y de coste en vidas humanas, en sangre, de lograr esos objetivos. Frente a eso, por ejemplo, pues ayer un amigo me hacía llegar una cita de Marx que no conocía, que me llamó muchísimo la atención, a muchos nos llamó la atención. Marx se opuso ardientemente contra el federalismo durante el proceso de unificación de Alemania, segunda mitad del siglo XIX. Marx se opone con energía al federalismo. Dice que el federalismo, aquellos a quienes llama demócratas, no es sino una forma de mantener los privilegios del antiguo régimen, esos privilegios hereditarios, ya sean territoriales o familiares, ¿no? Hay que oponerse a esa patrimonialización, no solamente de la propiedad privada heredada de generación en generación, también todavía hoy ocurre así. Poner ejemplos sería prolijo y me excedería en el tiempo que me van a cortar con seguridad de forma suiza, ¿no? Con puntualidad suiza. Hay un problema también en el territorio, el privilegio territorial de patrimonializar el territorio, patrimonializar lo que no es patrimonializable, que es la soberanía, ¿no? Es convertir en un cortijo, o en muchos cortijos, la soberanía nacional, o en muchos masos, si voleu dir en català, o en molts masos, ¿no? O sea, convertir en cortijos.
Veamos. Jamás se debe confundir esas analogías que se hacen, por ejemplo, con la comunidad de propietarios. Jamás. Inadmisible. La soberanía no se trocea. La soberanía, un edificio de vecinos, quizá de algún modo podamos ver la forma de trocearlo, ¿no? Me temo que de un modo absoluto jamás será posible, ¿no? Sin embargo, no es comparable a la soberanía. La soberanía no se puede trocear. De hecho, la soberanía lo que debe hacer es ampliarse, no reducirse. En España, no me queda ya mucho para acabar, en España tenemos una larga memoria de intervencionismos. Hubo una revolución interesante en el primer tercio del siglo XIX, que es el trienio liberal que nos trajo el comandante Riego, luego general, ¿no? El comandante Riego, ese trienio liberal, ¿cómo se cortó? Con una intervención extranjera, los 100.000 hijos de San Luis. Luego hay el episodio de la Segunda República. Una Segunda República muy avanzada socialmente, especialmente para su ego. Bien, ahí también hubo una intervención internacional, con la intervención no solamente de las potencias claramente identificables como fascistas, Alemania e Italia, sino también del Imperio Británico. El Imperio Británico también intervino en contra de la Segunda República. Y luego también en el marco ya del golpe de Estado fracasado y de la consiguiente guerra de intervención internacional, llamada civil, pero es una gran intervención internacional, la revolución del 36-37, se acaba en el 37 porque también hay intervención internacional. Un ejemplo más reciente que ilustra la inviabilidad de revoluciones socializantes, digámoslo así, para incluir todas las tendencias de izquierdas, es la isla de Granada. Estando cerca de su aliado cubano, fue imposible, sin embargo, socorrerla e impedir la intervención internacional, ¿no? Bien, yo me auno, o sea, estoy aunado desde tiempo a la idea del liberalismo, del hispanismo, de la confederación de la Europa del Sur frente al austericidio. Lo que hay que hacer es ampliar la soberanía. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay una confusión engañosa de los nacionalismos territoriales con la pretensión de que son de izquierdas en España. En el resto de Europa se suele identificar rápidamente como de derecha. Aquí es la gran paradoja del franquismo, ¿no? Que nos ha hecho pensar que cualquiera que supusiera franquismo, que fuera por las razones más contradictorias, es de izquierdas. Eso no es así en absoluto, ¿no? En los años 20-30 el movimiento obrero lo tenía clarísimo, salvo algunas excepciones que resultaban ser catalanoparlantes, como Nin y Maurín, ¿no? De coincidencia, ¿verdad? La gran izquierda catalana y por ende, y por extensión española, se oponía firmemente, conocía muy bien al noucentisme, lo conocía perfectamente, conocía el noucentismo defensor de los privilegios ancestrales de las castas locales, conocía el noucentisme del somatén y conocía también perfectamente a la consecuencia ya protofascista de als escamots de l'estat català, inventores, por cierto, de la bandera del Capitán América, que adorna nuestras calles desde hace 2 años, ¿no? Bien, son la reacción, y luego con este sedicente dret a decidir, que no es sino una forma de travestismo. Es una forma de travestismo donde la tradición reaccionaria carlista, luego suavizada ya en formas cristiano-demócratas, se trasviste de radicalismo democrático. Bien, si de radicalismo democrático se trata, a lo que debemos hacer es ir a las fuentes del radicalismo democrático. Y no se me ocurre otra mejor fuente del radicalismo democrático que Proudhon y Bakunin. Y si queréis podemos pasar también por Pi Margall, sobre todo por el Pi Margall maduro, el que tenía ya la experiencia de haber sido presidente, segundo presidente, si no recuerdo mal, después de otro catalán, Figueras, de la primera República Española, ¿no? Y de tener que intervenir necesariamente contra los cantonalismos andaluz, murciano y de algún otro lugar que ahora no recuerdo. Bien, a donde nos lleva la democracia radical, de la tradición de Proudhon y compañía, es a una autodeterminación por comunas, lo más cercano posible al individuo. Y esa autodeterminación por comunas, a donde nos llevaría, es algo muy parecido a lo que en Canadá, tras múltiples y lentísimas reflexiones, han llegado como conclusión, que en caso de que Quebec se independizase, también tienen derecho a independizarse todos los territorios del norte, donde están los grandes recursos energéticos de Quebec, que es el territorio poblado por los indígenas
de Quebec, los pueblos originarios de ese territorio, ¿no? Así como también zonas cercanas a Ontario o incluso una bolsa importante territorial en pleno centro de Montreal también tendría derecho a desgajarse. Aplicando la analogía, en el caso de Cataluña, lo que tendríamos seguramente es un nuevo estat a Europa, o fora d'Europa, que es diria el Principat Nord. El Principat Nord, no digo Cataluña no, porque Cataluña corresponde al territorio que está más allá de ultrapirenaico, ¿no? El Principat Nord sería pues, las comarcas de la tradición carlista, ¿no? Con algunas bolsas también de tradición carlista en el interior de Tarragona. Ese sería el Principat Nord. ¿Y qué derechos tendría el Principat Nord? Bueno, pues tendría, sobre todo no derechos ya, mucho mejor que derechos, tendría privilegios. Los privilegios de la casta, de los de siempre, de los dueños del terruño, de los propietarios de los masos. Eso es lo que tendría, ¿no? Como me parece que ya me voy acercando mucho al límite, 1 minuto, 2, 3, no sé si puedo hablar de Lenin un poco o no. 2 minutos. O me voy a la conclusión. Bien, aplicando Lenin y la Carta de las Naciones Unidas, desde luego, que se parecen muchísimo, desde luego Cataluña es una metrópolis, históricamente una metrópolis conquistadora, colonial, traficante de esclavos, dueña, bueno, los nacidos en esta tierra, ¿no? han creado ingenios azucareros en Cuba y en Puerto Rico. Esa es la tradición. A mitad del siglo XIX han impulsado las guerras de Marruecos y han promovido a las máximas instancias del Estado a un general nacido en Reus llamado Prim, ¿no? de apellido, ¿no? Nosotros no somos colonia, no lo hemos sido nunca, somos un pueblo colonizador, somos un pueblo, somos una metrópolis colonial. Y eso ya, bueno, ahora no me van a dejar, ya me están mirando mal, con cariño, pero mal. Bueno, vamos a ver toda si queremos, podemos hablar también, usar el término de Michael Hector de colonialismo interior, y entonces resulta que Cataluña, o nuestra clase dominante catalana, mejor dicho, ¿no? las grandes familias catalanas, han colonizado terriblemente, primero el resto de Cataluña, luego Aragón, luego la Comunidad Valenciana, luego Murcia, luego Andalucía, Extremadura, etc., ¿no? Y a toda España en su conjunto, ¿no? con productos de pésima calidad vendidos a precio de oro. Es una forma también de colonizar, más pacífica si queréis, por supuesto, ¿no? Entonces, para concluir, a mí la idea radical democrática de la tradición proudhoniana a mí me seduce mucho. Yo simpatizo mucho con esa idea. Ahora bien, estamos en el mundo en el que estamos. La veo, por tanto, como un bello ideal, la estrella a la que seguir, como si fuéramos los Reyes Magos, la estrella a la que seguir, camino a Belén. Sin embargo, mientras el mundo sea como es, con inmensos poderes, con terribles resortes y recursos, incluido desde luego el de la violencia, el de la capacidad de desatar la peor de las violencias, el Armagedón, lo que hay que hacer es ser responsables. La ingenuidad respecto a cómo nos tenemos que autogobernar, cómo nos tenemos que organizar políticamente, esa ingenuidad es irresponsable. Es irresponsable. Lo que necesitamos son gobiernos de izquierda, en el sentido que he tratado de definir, otros lo hablan mejor que yo seguramente a continuación, con la máxima participación popular, muy responsables, pero muy responsables, aunque haya participación, sin olvidar que hay que ser muy responsables, que rindan cuentas, sí, pero han de ser, sobre todo, gobiernos fuertes, porque los poderes que están ahí fuera, o que están allá adentro, y que nos están subyugando, son terriblemente fuertes. Muchas gracias. Va a dar sus impresiones sobre estas cosas que bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a los amigos de Alternativa Nacional Progresista. Muchas gracias por su asistencia. La verdad es que es muy numerosa. El promedio de edad creo que se ha rebajado un mes respecto a lo habitual. Sigue siendo casi provecto, pero bueno, esto se va corrigiendo. Yo lo que quisiera es, seguramente sería motivo de otro coloquio más académico y de más huidas y venidas,
acerca de que es un ideario de izquierdas, he entretenido algunas páginas en esas cosas, pero creo que ahora es andarse casi con pejigueras con las cosas, con los líos en los que andamos, ¿no? Y lo que quisiera responder a una pregunta muy sencilla de hacer, y por supuesto como casi tantas, bastante más complicada de responder, que es ¿cómo es posible que algo que se parece tanto a la Liga Norte tenga el marchamo de la izquierda y hayan conseguido desarticular, desarmar intelectualmente a toda la izquierda, no ya a la izquierda catalana, que carece de toda fibra intelectual, yo diría moral, sino de la izquierda española, incluido Podemos, que a la hora de contar estas cosas recupera el lenguaje viciado, lleno de tópicos, insostenible, y de pueblos que se reúnen pues como amiguetes a la hora del bar y que quieren gustarse unos a otros y seducirnos y cantan mañanadas de este orden, que son absolutas falsedades, que la verdad es que molesta porque cuando se ve su proceder de gente que está en la Facultad de Ciencias Políticas empieza uno a dudar que realmente amen la verdad y el bien, ¿no? Que haya honestidad intelectual en ese trabajo cuando se están diciendo esas cosas. Lo digo con dolor de corazón, no se crean que no es una broma cuando lo digo así. Entonces, decir que no hace falta detenerse mucho en mostrar la anatomía profundamente conservadora del nacionalismo y de suscribir las tesis del nacionalismo. Enrique recordaba la Revolución Francesa, todo arranca la Revolución Francesa. A finales de los 60 le preguntaron a Ho Chi Minh qué pensaba de la Revolución Francesa y dice, no sé, todavía es prematuro responder acerca de qué es eso de la Revolución Francesa, porque todavía estamos en ello. En realidad, el lema completo, Enrique, te corrijo, de la Revolución Francesa, sobre todo en su momento de mayor radicalidad democrática, a partir de la Constitución Jacobina del 93, que dura un instante de un pálpito, es libertad, igualdad, fraternidad y unidad indivisible de la patria. Y ese lema no es gratuito. No es gratuito por una sencilla razón, porque lo que son las democracias son unidades de justicia y unidades de decisión. Todo lo que el espacio que dibuja el territorio político, somos los afectados por las decisiones y las tomamos entre todos. Y todos nos estamos comprometidos con los mismos principios de justicia. Es decir, que si alguien entre nosotros anda más necesitado, subordinamos lo que es el resultado del esfuerzo colectivo a esas necesidades que son más perentorias. Si alguien pudiera decir, como se dice implícitamente o explícitamente ya en estos tiempos, yo me voy con lo mío, si no me dais está rompiendo ese vínculo entre la unidad de decisión basada en principios morales para deslizarlo al territorio de la negociación, de la amenaza, y rompiendo esa unidad de decisión, pervirtiéndola a los principios y asumiendo ya que los principios de justicia no valen para todos. Entonces, en ese sentido, lo que caracteriza a un territorio político es un ejemplo superlativo de comunismo, porque no es una parcela donde cada uno es dueño de lo suyo. Cataluña no es de los catalanes. Barcelona, Madrid es mío, es un proindiviso, todo es de todos, sin que nadie sea dueño de nada en particular, ¿no? La pregunta que no le haría hasta la fatiga a estos que están ya entregados a la elaboración de la futura Constitución catalana es si van a contemplar el derecho a decidir también pues, de Santa Coloma, que tiene por supuesto un grado de unidad cultural mucho más homogénea que puede tener Cataluña, que tiene una dispersión cultural. Enrique lo ha trabajado de distintas maneras con Jeff, un amigo común, por supuesto, tiene una identidad muy superior. ¿Estaríamos dispuestos a aceptarlo? No, porque ahí entonces empezarían a decir que no, que Cataluña es naturalmente indivisible, pero España es otra cosa. Ahí hay una perversión original que cuando estamos diciendo que hay que contentar, que hay que aceptar, no, Cataluña no es de los catalanes, porque nada, esto es un proindiviso, todo es de todos, el territorio político, y precisamente por eso, si alguien pues, se va a Suiza con sus dineros y hace trapacerías de este orden, tenemos sentido para ofendernos porque hay un robo colectivo, porque está lo que es resultado del esfuerzo común. No quiero decir que no se pueda ir si se han pagado sus tributos, ¿no? Eso es otra cosa, pero cuando está haciendo estas, pues eso, trampas fiscales,